necesitamos empezar a crear sistemas de planeación un poco mejores. Y eso es lo que no tenemos. Yo creo que son más o menos el 60% está moviendo en colectivo, en transporte colectivo, lo que se llamó siempre los colectivos, ¿no? Los micros, las combis, los autobuses. Solo 10% usan únicamente modos masivos, o sea, solo metro. Y Ujú. 30% tienen que hacer masivos y colectivos para completar su cadena. Exacto. Solo 10% tienen la facilidad de moverse solo en Metrobús. O sea, todo el mundo dependemos de los colectivos. Ese es el tema, ese es el gran tema. No hay ninguna ciudad en el mundo en donde los metros muevan a más de la mitad de la ciudad. No hay. O sea, primero porque el metro es una solución a una situación en donde tienes una altísima densidad de demanda de transporte y no nos damos cuenta de que todos los sistemas requieren mantenimiento, los edificios donde ustedes viven, los carros, etcétera, y que si no lo damos, eso va a colapsar. Claro, pero es un desgaste acumulado. O sea, esa estación no falló porque ayer no le dieron mantenimiento. Esa estación no falló porque desde hace años ha tenido problemas y sobrecargas. Bueno, y es martes de entrevistas a gente chingona, como ya lo vio. Por eso me da gusto saludar, como otros martes, a Dana Corres para que nos cuente cómo le fue en esta charla con David Escalante, ingeniero en transporte, y una charla sobre la movilidad en la Ciudad de México desde una perspectiva muy, muy especializada. Dana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Pues bien, cuéntenme qué les pareció la Ya te entrevista de habíamos este chico. extrañado. Pues muy interesante desde varios puntos de vista. Por un lado, porque retoma el hilo de la conversación que tuvimos la semana pasada contigo, justamente sobre la cultura del mantenimiento. Pero por otro lado también, y si quieres empezamos por ahí, da datos muy interesantes sobre la movilidad, o sea, el hábito o los hábitos que existen en movilidad acá en la ciudad, Ana. Sí, que además sepan que todos estos datos son públicos y que gracias a que tenemos una política de datos abiertos interesantísima, yo creo que única en todo el país, hoy podemos consultar todos estos datos. La fuente de estos datos es la encuesta Origen Destino, así se llama, y es una encuesta que realiza la UNAM en conjunto con el INEGI. Es una encuesta muy detallada, muy cara de hecho, y nos dice exactamente cómo se está moviendo la gente, cómo nos estamos moviendo las personas en la zona metropolitana del Valle de México, no solamente en la Ciudad de México, sino en la zona metropolitana, dado que la zona metropolitana tiene condiciones de movilidad muy específicas e inclusive en esta ocasión la encuesta Origen Destino tomó en cuenta algunos municipios hidalguenses que todo el tiempo están trayendo gente, ¿no? Como Tizayuca, por ejemplo. Y lo que nos dice la vida allí resulta bien interesante. Uno pensaría que el metro sí es un sistema de transporte importantísimo para la ciudad, pero está moviendo solamente al 10% del total de los viajes. La mayor parte de la gente que se mueve en transporte público, perdón, este 10% es del transporte público, la mayor parte de la gente que se mueve en transporte público lo hace en peceros, colectivos, combis, vans, ¿no? Todas estas distintas formas de transporte colectivo, ¿no? El 60% de los viajes en transporte público se hacen a través de esos medios, ¿no? Pues sorprendente, resulta saber que el transporte colectivo, la mayoría no se mueven en metro, sino en vehículos que van sobre las calles, sobre las avenidas. Y antes de entrarle de lleno a la manutención y al mantenimiento, oye, sobre esto, Dana, porque habló también en la entrevista sobre planeación urbana. Y aquí me parece que hay un reto. ¿Qué te dijo sobre la cultura que tenemos al respecto? Porque luego se hacen obras que duran muchísimos años y se gastan millones de pesos en ellas y no hay un estudio de impacto. Ya deja tú de impacto, a ver si funcionan o no, porque a veces transportan a los vehículos en un embudo, quitan el tráfico de un lugar y lo llevan a otro. Normalmente se tienen que hacer estudios, o sea, está mandatado por ley que así sean, ¿no? Los estudios de impacto ambiental, etcétera. O sea, lo mandata la ley, entonces no pueden decir que no, ¿no? Pero es cierto que muchas veces y a lo largo de los años hemos invertido, pues mal, ha habido una tendencia a invertir más en los medios motorizados, en específico en la infraestructura para el automóvil particular. En tanto hemos dejado en abandono al transporte público. Y no porque no hayamos construido más transporte público. La Ciudad de México es la ciudad del país que más ha invertido en
en líneas de transporte, sobre todo de transporte masivo como metro o metrobús. Sin embargo, pues en el mantenimiento es en lo que seguimos quedándonos cortos, y espero que a partir de lo que estamos viendo en el metro, todas las ciudades del país, no solo la Ciudad de México, voltemos a ver qué es lo que está pasando con el transporte público y en específico con el mantenimiento. En la entrevista hablábamos, por ejemplo, de todo un programa que se llama Cultura Metro, donde el Metro de Medellín, o más bien la Alcaldía de Medellín, invierte muchísimo dinero en la comunicación del sistema de transporte, y como tú vas a Medellín y ves que el metro es un metro limpio y es un metro que la gente todo el tiempo está cuidando, ¿no? Creo que por allí iría. Y más allá de lo que sí se puede ver, porque sí me pareció interesante lo de digamos, la campaña de comunicación que acompaña un sentido del mantenimiento, de aquello con lo que la gente tiene contacto, pero también hay otra parte, y ahora que hemos estado viendo los informes de Serranía, hay una bola de cuestiones que nunca jamás nos hubiéramos imaginado que ahí existían atrás, y a las que ahorita le están poniendo un detalle y una atención, y ahora sí un mantenimiento, digamos, del que no veníamos, ¿no? Y ahí la parte que mencionaba David Escalante es también interesante, un poco otra vez retomando lo que habíamos platicado en la ocasión anterior, Dana, esta cuestión de se ve mal, o sea, cuando se habla de presupuesto, se ve mal primero el gasto y luego el gasto en aquellas cosas que no sean, digamos, palpables. Es muy difícil vender políticamente cierto tipo de gastos. Es el caso del mantenimiento, pero tiene un costo muy alto. Exacto. Me parece que además, si pudiéramos ver todo el tiempo el metro y el metrobús, que creo que el metrobús, como es más nuevo, lo vemos más limpio, lo vemos más, ¿no? Como que se ve más nuevo. Pero imagínate que viéramos el metro así, ¿no? Todo el tiempo limpio, que lo viéramos como línea 12. Línea 12 claramente se ve que es una línea nueva, pero en 20 años vamos a ver si se sigue viendo así. Es interesante ver cómo empezamos a comunicar mejor el mantenimiento y a vender el mantenimiento, que es una cosa que me parece que hemos un poco dejado de lado, ¿no? Y pues creo que ahí está el reto, y es una plática que tenemos que seguir teniendo, y además creo que es una lucha de izquierda. Invertir en el transporte público es una lucha de izquierda que históricamente no hemos dado y que tenemos que dar. ¿Qué sucedió aquí? Porque bueno, ahora me parece que sí se están haciendo muchísimos esfuerzos para el mantenimiento, Dana, pero ¿qué sucedía en administraciones anteriores? Cuéntanos un poquito este fenómeno. Era de que tengo tantos años yo en el cargo, medio hago que funcione el tiempo en el que yo esté, y después ya no es mi bronca, que se encarguen los que vienen. Sí, y además también hay que decir que muchas veces se ve demasiado, ¿no? O sea, no puedes decir, hay 1,000 millones de pesos para mantenimiento, se ve demasiado, y en cifras y en papeles como, ay no, ¿por qué vamos a invertir tanto, no? Me parece que, o sea, son ideas cerradas y son mitos y un montón de cosas detrás, pero además es una pregunta que me hacías la semana pasada. Es muy difícil encontrar datos históricos, o sea, tienes que hacer una investigación profunda de maestría o de doctorado para entender cuánto históricamente se le ha invertido al mantenimiento, ¿ok? No a la construcción, y entender en qué gobiernos sí se ha invertido en mantenimiento y en qué gobiernos no. Tiene que ver también con datos abiertos, ¿no? Momentos en los que sí se haya invertido en datos abiertos, que más bien el tema de transparencia es un tema bastante nuevo desde los 2000, ¿no? Entonces, pues no es tan sencillo hacer este cálculo, y pues no, yo difícilmente te lo voy a poder hacer en una semana, pero me parece que sí es un reto para que alguien investigue a profundidad, ¿no? Con devaluación y todo, cuánto se ha invertido históricamente en el metro desde 1969. Y luego también una cuestión, ya para cerrar, Dana, de comunicación de la inversión que se está haciendo, ¿no? También David Escalante hablaba de esta parte en donde se habla de, por ejemplo, una línea, se invierte en una línea, pero todas las implicaciones que tiene la construcción de esa línea, la ampliación con otras sublíneas, etcétera, de eso la gente no conoce, y entonces no puede dimensionar el tamaño o la envergadura de una obra, ¿no? Entonces se miden, digamos, depende mucho cómo se mide, de cómo lo comunicas, de cómo lo dimensionas y de cómo haces a la población parte de lo que está creciéndose en materia de movilidad urbana o lo que sea.
O sea, una cosa, por ejemplo, son las obras de mitigación que ayudan alrededor de esa obra, pero, por ejemplo, otra cosa bien interesante en la que no en todas las ciudades que ponen BRT se están haciendo es, por ejemplo, mejorar las banquetas. Si la gente llega caminando a la estación o a la parada, pues lo lógico es que también transformes las banquetas, que les pongas arbolado, les pongas espacios de descanso, etcétera, y a veces no se invierte en eso, solamente se invierte en la línea, en el carril exclusivo, en los autobuses, en la nueva empresa, y en toda la infraestructura alrededor se abandona por completo. Bueno, pues ahí está, Dana, el tema, un tema que da para mucho. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos, espero, muy pronto, el próximo martes. Sí, nos vemos. Con otra entrevista Muchas chingona. Gracias. Nos vemos, Dana. Corres, gracias a ti. Buenas noches.